Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y esta edición especial la hemos querido dedicar a un evento que ciertamente se celebra y se conmemora. Es una fecha importante, no tan solo para la historia política del Brasil, sino también para la historia política de América Latina. Y ya que hablamos de que se cumplen 60 años del golpe de Estado militar en Brasil, un golpe de Estado que tiene mucha significación para la historia política contemporánea brasileña, pero también incluso hasta para la ciencia política de nuestro tiempo, porque claro, en esa época comenzaba una etapa oscura de la vida política de Sudamérica, marcada por golpes de Estado y una participación, un intervencionismo militar en la vida política de buena parte de los países de Sudamérica que obviamente marcaron una tendencia importante para entender la dinámica de nuestra sociedad. Y en ese sentido, Manolo, sobre todo viéndolo a 60 años de vista, pues con tiempo suficiente, pues claro, ciertamente los golpes de Estado forman parte de la vida traumática de América Latina de alguna forma, pues en el calor de los acontecimientos muchas cosas no se conocen, ¿no? Estamos hablando de una época donde no habían redes sociales, donde ciertamente el contexto de la información o de desinformación era difícil de precisar detalles, ¿no? De quién está detrás, quiénes están, en qué dirección va dirigido esta, este, mm, esta columna de tanques que se dirigen al centro del poder. Obviamente, pues esto son cosas que ciertamente marcan un elemento importante que es el tema de los datos, ¿no? Que ya a 60 años vista, pues hay muchas cosas que ya se saben. Y en ese sentido, ¿cómo valoras tú estos 60 años de ese incidente que marcó a fuego, y nunca mejor dicho, pues la historia política del Brasil y buena parte de la región? En efecto, yo creo lo primero es remarcar esto que acabas de decir, ¿no? Y remarcarlo para la audiencia más joven, ¿no? 1964 es un año decisivo en América Latina. Es un año que va a inaugurar un periodo nefasto, como tú muy bien has señalado, que va desde, yo diría, desde el 64 hasta ni más ni menos el año 89, ¿no? Que es, o sea, estamos hablando de 25 años. ¿Por qué el 89? Porque es la caída de Pinochet, ¿no? El 64 es el golpe de Estado de Brasil, el 73 serán los golpes de Estado en Chile y Uruguay, ¿no? Y se cerrará, digamos, la intervención, la llegada al poder de los militares. 1964 es un año, y hay que hacer memoria de ello, en el que la Revolución cubana está consolidada. Han pasado 5 años de la entrada de Castro y de los barbudos en la Habana y en ese momento ya también se ha superado la crisis de Bahía de Cochinos y, repito, la Revolución cubana está muy asentada y además ya con ganas de ser algo que se expanda al continente. En segundo lugar, los Estados Unidos están ya involucrados al máximo en Vietnam, eh, lo cual está también atrayendo la atención mundial. En tercer lugar, hay que decir que América Latina está en un proceso de modernización importante. Ya se está empezando a dar a lo que será inmediatamente en los años siguientes una cosa irreversible de un proceso de urbanización mayúsculo, pero también de expansión demográfica, ¿no? Y en estas tensiones de urbanización, de llegada de sectores medios al poder y demás, hay unas tensiones que la vieja política no es capaz de resolver, ¿no? Y los viejos partidos políticos. En la vecina y en el propio Brasil en la vecina Argentina y en el propio Brasil se habían dado ya experiencias populistas, tanto el varguismo en Brasil, que había terminado mal con el suicidio del propio Getúlio Vargas en el Palacio Presidencial, casi 10 años antes de esto que estamos refiriéndonos, y con la caída de Perón, ¿no? Perón había sido depuesto por un golpe militar en el año 55. Bueno, ese es el contexto en el que los militares, como fuerza armada, como grupo cohesionado, como grupo homogéneo, toma el poder para poner en marcha un proyecto
que no es un proyecto de unas horas, de un día o de un cambio de timón. No, no, es un proyecto de cambiar radicalmente la sociedad. Tanto es así que la dictadura brasileña, que se inicia en el 64, será realmente la más longeva en América Latina. Los militares estarán en el poder de una manera, si se quiere, sui generis, luego podemos hablar sobre eso, pero van a estar desde el 64 hasta el 85, ¿no? Y ya digo, esto me parece que es lo más relevante. Claro, y que en ese sentido también es importante y me gustaría también tu apreciación sobre ello, sobre todo pues, con Marisabel también se recobra también ese sentido pedagógico para explicar el contexto, ¿no? También el tema de que vivimos en un momento donde hay una beligerancia internacional terrible, un tema de la confrontación de la Guerra Fría y que obviamente toda sospecha de alineación o no alineación a los intereses de los dos ejes fundamentales de la política de su tiempo, pues obviamente generaba reacciones y sobre todo generaba respuestas muy, muy violentas, ¿no? O sea, y vemos que entra pues como bien lo ha señalado, pues de alguna forma como la justificación del uso de la violencia como un instrumento más de la política, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú este golpe militar en el contexto también de aquella geopolítica, ¿no? A mí me parece interesante es decir, el contraste, porque hoy nosotros no vemos, por una parte, una región donde estén claros esas posiciones intransigentes, porque en ese momento estaban ancladas en lo ideológico. Entonces, hoy en día es más fluido. Por eso tenemos a un Brasil que puede con mucha comodidad em, plantear un liderazgo regional con Lula, eh, aún y a pesar de que hay, al menos en los espacios democráticos, digamos, globales, un consenso en que hay que apoyar la democracia en Ucrania, pero Lula se siente con la suficiente co- eh, eh, fuerza desde el punto de vista de ese liderazgo regional de oponerse a cualquier expresión de apoyo a Ucrania, mientras que sí lo hace en el caso de Gaza frente a Israel, ¿no? Entonces, estos son temas interesantes porque aquí la noción de imperialismo, de colonialismo, es tan fluida como el tema ideológico de la lucha entre la izquierda y la derecha. En este momento nos encontramos en un cambio epocal que algunos hablan como la transformación de todos estos ejes. Pero a mí me gustaría utilizar ese análisis para aterrizar en el hoy de un Lula que entendemos esta conmemoración del golpe no va a tener públicamente un tono elevado. Aparentemente hubo un acuerdo entre el gobierno de Lula y los militares para no hacer mucho ruido con respecto a esta celebración. Eso puede indicar que todavía la situación en las Fuerzas Armadas no está del todo resuelta, no hay estabilidad. Entonces, no se quieren tocar em, no vamos a tocar esa tecla, vamos a dejar eso pasar por debajo de la mesa. Y eso es un tremendo contraste con la forma como cuando estaba Dilma Rousseff en la presidencia, hacía hincapié en la necesidad de no olvidar lo que fue, sobre todo ella como víctima de ese proceso, ¿no? No olvidar ese proceso y hacer énfasis en la naturaleza democrática de Brasil frente a esa dictadura militar. Claro, claro, Eso, y en ese eso en este momento dice mucho de dónde sí, sí, están. es que precisamente creo que, y ahí también me gustaría un comentario muy breve de tu parte, Manolo, porque claro, también tiene que ver un poco, muy bien señalabas, Marisabel, bueno, la forma como se pensaba la acción política en los 60 en los 70 y el contraste con ahora, ¿no? Y sobre todo que hay muchos fantasmas también, ¿no? Y lo vemos que en muchas ocasiones, sobre todo en la opinión pública, en la prensa, incluso hasta en la discusión académica, muchas veces se utiliza
aquel viejo fantasma del imperialismo yanqui que si uno lo ve a la luz de la distancia, ¿no? O incluso esa denostación digamos, al comunismo y esa denostación que existía en esa época son claves para entender complejos fenómenos de su tiempo, pero que en la realidad, en la actualidad, a pie de calle de nuestro tiempo, resultan necesarios hacer su debido contexto, ¿no? Su debida contextualización. Y en ese sentido, Manolo, ¿cómo ves tú también el desafío también de tener que enseñar a veces estas cosas, ¿no? Y que muchas veces los políticos deliberadamente desoyen estas referencias contextuales tan necesarias y que si no, de no hacerlas, pues a veces se cae en el error de ver la historia con los ojos del presente y con las categorías del presente, que es muchas veces una de las cosas que hacen de forma abusiva los políticos de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, claro, ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Siempre lo hemos tenido, ¿no? Y a propósito de algo que has dicho, ¿no? El golpe del 64 brasileño está absolutamente documentado de que la intervención de Estados Unidos fue precisamente para evitarlo, ¿no? O sea, para que no se diera, para que en todo momento los militares permanecieran al margen, etcétera. O sea, la administración en ese momento, recordemos, la administración demócrata, en ese momento era el presidente Johnson, el que estaba en la Casa Blanca, hicieron lo posible para que no se diera el golpe de Estado, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, luego todo esto se va a confundir en lo que hemos dicho, ¿no? En la vorágine de la locura que va a ser América Latina, sobre todo en los años 70, ¿no? Por otro lado, señalar una cuestión, es el momento de lo que se va a denominar la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Que se va a ir articulando también en gran medida, se decía, por el pensamiento surgido en la Escuela de las Américas en Panamá. Pero en el caso de Brasil es la propia escuela militar brasilera la que va a poner en marcha buena parte de los supuestos de esta doctrina y lo que supone pues, términos como objetivos nacionales, como desarrollo, etcétera. O sea, los militares tienen una clara vocación de intervenir para desarrollar el país, ¿no? Y de hecho, el sector público va a tener un papel impresionante desde, digamos, de militares que son padrinos, digamos, de esta nueva situación. Y algo que también vale la pena recordar de este golpe de Estado, sui generis por lo que voy a decir ahora mismo, es porque no se va a disolver el poder legislativo. Los brasileros van a seguir votando durante toda la dictadura militar por un congreso en el que va a haber dos partidos políticos. Va a haber el partido oficialista, que gracias a la ley electoral va siempre a estar beneficiado, que se va a llamar Arena, y el movimiento democrático brasilero. Por supuesto, el movimiento democrático brasileño, la izquierda dura no está, pero hay una cierta izquierda que va a estar presente y que va a tener por lo menos una voz. Esto también es una originalidad del proceso brasileño que, por ejemplo, no vamos a tener, por supuesto, en la dictadura argentina o en la dictadura chilena. Claro, y en ese sentido también es importante destacar que de esos antecedentes también nacen pues buena parte de las referencias políticas y sociales del Brasil de nuestro tiempo. Y en ese sentido, Marisabel, también me gustaría un poco tu apreciación, porque claro, estamos hablando de que bueno, Jair Bolsonaro fue no tan solo es capitán, capitán retirado, sino también tiene una ascendencia importantísima en la Fuerza Armada. Y en esa idea que bien señalaba Manolo, de la Fuerza Armada como elemento modernizador del país, ¿no? Que incluso hay que tomar en consideración que el complejo industrial militar todavía sigue con fuerza en la economía brasileña, exporta armas, tiene un importante, sobre todo cuando vemos a veces en la opinión pública que hay esos repuntes de criminalidad en las zonas más populares, que muchas veces la gente llama a las Fuerzas Armadas con aquella idea de las Fuerzas Armadas de los 70 y 80. Y en ese sentido, sobre todo también nosotros dos venimos de Venezuela, que bueno, buena parte del chavismo tiene un componente de origen militar. ¿Cómo miras tú esto sobre todo para entender un poco la Brasil de nuestro tiempo, ¿no?
esa es una de las reflexiones que yo creo que sobre todo en Latinoamérica tenemos que hacer con ese rol del militar o del poder militar como factor de modernización Que de las de hecho, creo sociedades. que Manolo también se debe acordar que era la época en la que había mucho, salía esa disciplina, la sociología militar, ¿no? Que se evaluaba las Ajá. relaciones civil-militares y había una prolífica producción intelectual sobre ese campo fascinante de las ciencias sociales, ¿no? El asunto es que, es decir, en la región el actor militar siempre tuvo, o bueno, en el siglo pasado, en ese periodo, tuvo un, un rol importante en esa transición. Y en el caso brasileño, yo lo que encuentro es que, a diferencia, como tú lo has dicho, ¿no? En otras experiencias como la Argentina, aquí, aquí hay algo que en la candidatura de Bolsonaro quedó claro y es que él fue de rango menor, creo que capitán, ¿no? Él no llegó a tener una posición elevada en la jerarquía militar y sin embargo, eso fue como un activo desde el punto de vista de su ascensión política, un militar. Claro, y fíjate que No, no es casual que el mismo militar utiliza, Bolsonaro ha hecho un uso abusivo hasta del propio uniforme de la selección de Brasil, ¿no? O sea, sí, nosotros sí, representamos a sí, la patria, ¿no? O sea, una cosa sí, sí. muy, muy llamativa. Entonces, allí hay algo que en el resto de Latinoamérica no ha sido igual. Eso lo cambió Chávez en Venezuela, pero digamos, esa reverencia hacia un actor que tuvo un papel importante bajo una dictadura, y las dictaduras nunca son buenas, ¿no? Pero las dictaduras militares que tienen unas características muy particulares y que eso haya sido un activo de Bolsonaro, también nos dice mucho de la sociedad brasileña, ¿no? Eh, Eso por una parte me parece que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay una cierta legitimidad desde el punto de vista de la naturaleza del poder en manos de los militares en una sociedad eh, que eh, el querer o me refiero a la apuesta de Bolsonaro, el querer en un político o el apreciar, el valorar en un político esos rasgos, esas características como algo positivo, eso dice mucho de digo en la región, eh, de nuestra valoración de la democracia. Y eso ha quedado claro en algunas encuestas de las que hemos Claro, hablado, de cómo claro. añoran en la época autoritaria, no solamente en el caso venezolano de muchachitos jóvenes que hablan de Pérez Jiménez como si fuese un extraordinario líder político, ¿no? Eso estuvo presente en el Claro. caso de Bolsonaro. Pero también es importante y me llama a la reflexión en lo particular con respecto a esa influencia en América Latina, que este periodo en Brasil, para algunos, no hubo mucha resistencia, hubo apoyo, pero sobre todo en esa transición lo que observamos es que, bueno, no hubo, ese fue parte del acuerdo, ¿no? No hubo persecución, no hubo, es decir, se vuelve a un status quo y eso quizás sea parte del problema que está Claro. viendo Lula ahora de no querer tocar mucho el tema y no querer exacerbar una situación que ya de por sí, dentro de las Fuerzas Armadas, lo que entendemos es que no todo está en orden o donde debe estar. Claro, claro, y creo que en ese sentido, pues sí, creo que es muy importante, sobre todo para la audiencia que nos escucha, pues de la cual hay muchos estudiantes
pues, tanto de pregrado como de posgrado, que es la importancia también de entender la historia, ciertamente en su contexto, pero también evitar el lugar común de utilizar las mismas categorías para explicar el presente, ¿no? Porque ciertamente ahí vemos que, por ejemplo, el caso que se ve mucho en la opinión pública actualmente cuando uno conoce, pues, o sencillamente tiene interacción con los programas de opinión o de las tertulias, ¿no? Las famosas tertulias televisivas que obviamente tienen una importante influencia en la comprensión de la política de nuestro tiempo. Creo que también es importante tener como claridad de la historia, sobre todo de ver cómo se ha desarrollado también la propia dialéctica, pues, de construcción del Estado y de la democracia de nuestro tiempo. Y que en ese sentido, Manolo, me gustaría también una breve apreciación, ya ahora como docente universitario, cómo darle también ese valor de contexto a la historia, ¿no? La historia contemporánea y de cómo aprender de ella, ¿no? No utilizarla como arma arrojadiza para el presente, sino Claro, entenderla en su contexto claro. y ver qué podemos aprender para hacerlo mejor, ¿no? Claro, claro. Es evidente, ¿no? Es evidente que ese es el ideal, Xavi. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes que las ciencias sociales y dentro de las ciencias sociales, la ciencia política, pues lo habéis dicho antes, es un arma arrojadiza, muy cómoda para partidaria, ¿no? Para usarla en el debate político, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Y fíjate que cuando estaba hablando ahora con Isabel, me estaba acordando a veces de algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta en América Latina, y es que Brasil parece como que no es América Latina, ¿no? Que sigue su rumbo diferente. Claro, Brasil es un país, es un continente, como siempre se ha dicho, es un país de más de 200 millones de habitantes, ¿no? Pero la realidad brasileña se engarza muy bien en la realidad contemporánea latinoamericana, ¿no? Cuando antes hablaba de la doctrina de seguridad nacional, me acordaba de mi época docente, ¿no? De una figura de un militar brasileño, Golbery do Couto e Silva, ¿no? Que es un hombre que murió en el año 87, ya siendo un hombre de 70 y muchos años. Bueno, entonces este Golbery do Couto e Silva, ¿no? Es fundamental porque habiendo estudiado en Estados Unidos, habiendo estudiado en plena guerra mundial en plena Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, ¿no? Y también habiendo tenido experiencia en la propia Segunda Guerra Mundial, él de alguna manera, él fue parte de la fuerza expedicionaria brasileña en operaciones de guerra en Italia, o sea, que no conviene no olvidar que Brasil intervino en la Segunda Guerra Mundial con los aliados. Bueno, este hombre es fundamental porque es el jefe, es un miembro muy importante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en 1960, ¿no? Y es el hombre que va a estar detrás digamos, del pensamiento, ¿no? Que se va a dar en el golpe del 64. Él tiene un libro que es fundamental que se llama Geopolítica do Brasil, ¿no? Que influyó muchísimo, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y son elementos que también son referenciales para entender un golpe de Estado, pues que de alguna forma también se marca en un contexto bien específico que siempre es importante evaluarlo, como lo hemos hecho aquí de forma monográfica en este episodio, bueno, formará parte que puede ser visitado en cualquier momento durante este 2024. Así que bueno, mis queridos. Se nos ha echado un poco el tiempo encima, pero bueno, muchísimas gracias por sus apreciaciones y seguiremos examinando la actualidad y también el pasado, como lo hemos hecho el día de hoy, de nuestra región latinoamericana. Así que bueno, será hasta un próximo domingo. Un abrazo y Hasta buena semana. entonces. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.